Bienvenidos a su podcast Exitosos y Alcanzables, en donde personas como ustedes y como yo platicamos cómo hemos logrado tener éxito en nuestras carreras profesionales. Yo soy Dulce Vázquez, su host, y si quieren saber más sobre mí, los invito a que escuchen el capítulo al desnudo en Spotify y en YouTube. Para los que ya me conocen, saben que he ocupado diferentes puestos comerciales en compañías como Mars, Genoma Lab, Allen, General Mills, entre otras. No se pueden perder esta segunda temporada, ya que tuve la fortuna de entrevistar a líderes de diferentes compañías, tales como Kantar, PepsiCo, Marina Azul, Genoma Lab, entre otras. Lo que podrán aprender en esta segunda temporada serán temas sobre liderazgo, empoderamiento, ventas, negociación, Customer Insights y sobre todo para las mujeres, hablamos muchísimo sobre cómo debemos empoderar a las mujeres para que cada día ocupemos más y más puestos de liderazgo. Así que los invito a que escuchen todos los capítulos de esta segunda temporada, que estaré subiendo todos los miércoles. Y ahora sí, a lo que nos truje. No se pueden perder este capítulo que tuve con Karedy Pérez Gómez. La verdad es que platicamos de temas súper interesantes, como cómo hacer un currículum de alto impacto, qué son esas cosas que te debes de preguntar antes de iniciar con un proceso, cómo prepararte cuando ya estás durante tu proceso para conseguir trabajo, qué pasa y cómo debo afrontar cuando me quedé sin empleo y cómo contestar esta pregunta de ¿por qué te quedaste sin empleo o por qué decidiste cambiar? Platicamos de eso y muchos temas más, así que no se pueden perder este capítulo. Karedy ha trabajado en compañías como Mars y Procesa, ocupando diferentes puestos directivos como Supply Chain, como Human Resources Officer, como Business Integrator Director, así que no se pueden perder este capítulo porque de verdad, si ustedes están buscando empleo, están buscando cambiarse de empleo, este es el podcast para ustedes, para que sepan cómo se deben de preparar. Así que, a lo que nos truje. Digo, de eso se trata a veces la vida, ¿no? De que cuando te llegue el reto digas, adelante, me aviento y hacerlo, ¿no? Entonces, ya de reconocer cuando no puedes. Y que eso, si no lo reconoces a tiempo, me parece que es justo donde las malas cosas pasan. Impulsar en las empresas la dinámica de preguntar te ayuda a desmitificar estos como grandes silos de poder. Bienvenidos a su podcast Exitosos y Alcanzables, en donde personas como ustedes y como yo platicamos cómo hemos logrado tener éxito en nuestras carreras profesionales. Y hoy tengo una gran invitada, ella es Karedy Pérez Gómez. Es junto, ¿verdad, Karedy? Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, Dulce, muy contenta de estar aquí contigo en Exitosos y Alcanzables. De verdad, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por aceptarla y aquí ahora tener que trabajar tan temprano en sábado. Entonces, muchísimas gracias por eso. Y quiero iniciar con que nos cuentes un poquito quién es Karedy y cuál es el concepto que tienes del éxito. Bueno, soy Karedy, como justo creo que en mi nombre hay mucho de quién soy. Mi nombre es la mitad del nombre de mi mamá, que se llama Carmen, y la mitad del de mi papá, que se llama Edison. Entonces creo que soy una fusión interesante de siempre muchas cosas y ahorita lo vamos a platicar más. Pero justo mi concepto de éxito es tener esa habilidad para escalar tu vida y llevarla al siguiente nivel. Para mí eso es éxito. Entonces, por tanto, éxito para mí no es algo que alcanzas, sino como que es un proceso. Y seguramente te pasa, ¿no? Que cuando te planteas lograr algo, el proceso es el que disfrutas. Ya que llegas a ese nivel, tienes que tener la habilidad para volver a plantearte cuál es el siguiente nivel y ese nuevo proceso para llegar al siguiente nivel es lo que disfrutas. Entonces, para mí éxito es esa constante, es incluso eso como inalcanzable, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre te estás planteando el siguiente nivel y el siguiente nivel, y esos procesos son los que desde mi punto de vista se disfrutan mucho, y es lo que hago mucho, de hecho, en los procesos de coaching, ¿no? De eso se trata, ¿no? De que cada persona encuentre justo ese siguiente nivel, que a veces no lo vemos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que se vuelve interesante en este tema del crecimiento y el desarrollo personal y profesional.
interesante, qué bonito que lo digas de disfrutar el proceso, porque a veces, muchas veces como que nos planteamos una meta y a veces la tenemos tan en la mente que se nos olvida ir disfrutando esta parte del camino, ¿no? Que es en realidad lo que dura, porque el momento en el que llegas a la meta, ya sea que sea un maratón o una posición o lo que sea, la verdad es que eso es un instante. Pero lo que realmente vale la pena disfrutar es ese camino, esos pequeños milestones que vamos como logrando también en el día a día, en el simple hecho de decir, hoy logré levantarme a la hora que dije y logré hacer ejercicio y logré hacer estas 3 tareas que me puse, ya es un logro y a veces se nos olvida como pues reconocernos esa parte, ¿no? Y nada más estamos pensando como en esa gran meta y luego cuando llegamos decimos, ¡uy, qué rápido! Y sabes qué, Dulce, a veces, digamos, y la segunda parte, porque creo que eso que dices es súper importante, pero digamos que también la otra parte muy importante es saber que una vez que llegas, tengas la habilidad para volver a plantearte qué sigue. Porque muchas veces llegamos ahí, o sea, disfrutamos el proceso, llegamos ahí y te da como esa sensación de, puta, ¿y ahora qué? O sea, ya llegué y hay una sensación incluso hasta de vacío, o sea, fíjate qué contradictorio. O sea, a veces el éxito cuando llegas y no sabes plantearte la siguiente etapa, hay como esa sensación de, bueno, ya lo logré y ahora qué hago. No hay esa felicidad que pensamos que va a existir cuando llegas. Entonces, creo que hay que tener ambas habilidades, disfrutar el proceso de llegar y una vez que llegues, tener la habilidad para volver a pensar qué sigue, cuál es el siguiente nivel, cómo lo escalo. Entonces, es inalcanzable, por eso digo es inalcanzable y hay que disfrutar el proceso, ¿correcto? Correcto, sí, de hecho, justamente escuchaba, creo que en un podcast, creo que era una tenista, y que decía eso, ¿no? Que mucho, y sobre todo pasa mucho a los deportistas, que cuando después de un maratón o de una competencia, como que ya lograron y es luego como que la depresión post competencia, ¿no? Pero eso que dices es justo, cómo aprendemos a sobreponernos, eso va a la vida, ¿no? De cada día ponernos metas diferentes y bueno, ahora quería hacer una cosa y ahora quiero hacer otra cosa, no necesariamente tienes que ser. Platicaba justo con Mariana Werner, que ella tiene un libro que se llama Crea tu magia, y justamente decía eso, ¿no? O sea, no tenemos que ser los mismos toda la vida, ni tenemos que querer lo mismo siempre. O sea, podemos ir cambiando, y si hoy quería ser artista y mañana quiero ser astronauta, pues si tengo la posibilidad, se vale la pena como intentarlo, ¿no? No tenemos que ser como se pensaba antes, que ya decidiste hacer una cosa y ahora ya, tal, que te mueras, tienes que ser lo mismo. Entonces, oye, Karedi, y cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria profesional, ¿qué son esas cosas que más te apasionan? Bueno, mi trayectoria es súper poco común, digámoslo así. Yo estudié comunicación, entonces desde ahí como que toda mi carrera profesional ha tenido como esta característica de que he salido de esa zona de confort o de ese campo profesional en donde nosotros mismos nos encasillamos, ¿no? Entonces decimos, si yo estudié comunicación, entonces seguramente solo podré estar en un área de comunicación. Sin duda, así empezó mi carrera, ¿no? Estaba en un área de comunicación, pero de ahí, como el área de comunicación estaba en recursos humanos, crecí en recursos humanos y aprendí como todos estos temas de change management, de cómo el área de recursos humanos puede transformar a una organización. Y de ahí, justo cuando brinqué a Mars, que trabajé algún tiempo ahí, empecé a meterme mucho en temas de negocio, mucho en temas de ventas, ¿no? O sea, de cómo hacer para que el negocio escalara no solo por las personas que son quienes escalan los negocios, ¿no? Sino también por esos procesos de la ruta al mercado, de las cuentas clave. O sea, Mars para mí me abrió los ojos, ¿no? En el sentido de cómo una compañía se construye con mucho éxito desde sus procesos macro, ¿no? Y me empecé a meter como mucho en estos procesos estratégicos en donde las compañías tenían que trabajar para escalarse, ¿no? Y no fue hasta Procesa y ahí tuve la gran posibilidad de empezar, bueno, me di cuenta que recursos humanos tiene como un tope en términos de lo que es capaz de hacer para transformar una organización, ¿sale? Sí podemos hacer muchas cosas para transformarlas, pero hay una línea de procesos que son como la columna vertebral de los negocios, que si tú no cambias los procesos no puedes seguir transformando la organización. Entonces, en esa compañía, en Procesa, me tocó empezar un proceso de cambio en donde introdujimos por primera vez el SNOP, el Sales and Operation Process. Y era como hacerlo por primera vez, todo el mundo se reunió ahí, hicimos la capacitación para hacer esta planeación estratégica y el consultor dijo, bueno,
¿quién lo va a llevar? ¿No? Entonces yo, que era de recursos humanos, dije, pues no sé, está la directora de ventas, está el director de finanzas, está el director de marketing, ¿no? O sea, para mí se me hacía como normal. Y él dijo, yo sugiero, y se lo dijo a los fundadores, yo sugiero que lo lleves tú, Karedi, porque tú puedes llevar este proceso de cambio sobre toda la compañía, ¿no? Y recuerdo mucho, Dulce, que en ese momento me dio muchísimo miedo. Y dije, claro que sí, con mucho gusto, ¿no? Y de verdad, ese momento que lo recuerdo ahorita que te lo platiqué así con esa claridad, digo, de eso se trata a veces la vida, ¿no? De que cuando te llegue el reto digas, adelante, me aviento y hacerlo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, Dulce, empezó mi crecimiento profesional muy distinto, porque entonces yo lideraba el Sales and Operation Process en la compañía, un proceso súper fundamental en cualquier empresa. Y después empecé a llevar ya áreas funcionales, o sea, después llevé logística, después llevé compras, por un año llevé I+D, o sea, me tocó hacer los lanzamientos, que hoy en el anaquel, si ven por ahí el atún con tomate deshidratado, ese producto salió de ¡Qué esta rico! cabecita. Yo decía, oh, qué rico que tengas algo con tomate deshidratado y tal. Y siempre dije, no va a vender nada, que, o sea, que también, me preocupaba, ¿no? Que mis ideas luego, pues, no fueran buenas, pero sí fue buena. Me tocó el lanzamiento de también Marina Azul bajo en sodio, con elote, o sea, fue un año en donde me tocó lanzar esas cosas y algunas, como te decía, crearlas. Bueno, ya me tocó, la última posición que me tocó llevar dentro de este crecimiento que fue fuera de mi área de, vamos a llamarle confort, que era solo recursos humanos, fue también llevar el área comercial, ¿no? Entonces, en ese último año de la primera temporada que le llamo de Procesa, pues en realidad terminé llevando todas las áreas, ¿no? Mi posición fue como directora de unidad de consumo, era responsable por las ventas de la compañía, por logística, compras, recursos humanos, que siempre, por supuesto, pues siempre va de la mano conmigo, ¿no? Y un poco, pues, de esa forma, Dulce, he podido conocer todas bueno, casi todas las áreas, porque te diría que ahora como brinco a la actualidad, ahora estoy en recursos humanos, soy directora de recursos humanos de Procesa, y ahora como en estas coyunturas estoy apoyando mucho en la parte de manufactura. Entonces soy Chief of Staff de manufactura, apoyando directamente a Alejandro Shalhoub, que es nuestro director general. Entonces, pues imagínate, muy agradecida con una compañía que siempre tiene retos, que siempre te permite también poder demostrar, ¿no? Que puedes hacer cosas distintas a la que supuestamente, ¿no? Tienes que estar, que es como lo que estudiaste, o que es como no salirte nunca del área en donde profesionalmente se supone que solo sabes eso, ¿no? Entonces, un poco así ha sido, ¿no? Por eso te decía que soy como mucho de una fusión, viene desde mi nombre, y luego a partir de ahí he descubierto que el aventurarme a cosas nuevas, a áreas distintas, a cosas que no sé, posiblemente a veces es lo mejor que me puede pasar, porque el no saber, desde mi punto de vista, baja mucho el ego. Entonces dices, pues no sé, entre todos lo hacemos, y creo que eso también es parte de un poco el sello de mi trabajo, ¿no? No soy yo, por supuesto, es toda la gente que me ha acompañado y me ha ayudado a tener estos éxitos en mi carrera profesional. Qué interesante, Karedi, que literalmente has pasado por todas las áreas. Y ahí me gustaría que nos compartieras un poquito, porque cuando uno a lo mejor tiene cierta carrera en cierta área de mucho tiempo, ¿no? Y luego te toca un nuevo rol, pues a lo mejor aunque ya seas gerente o director, al final del día, pues sí tendrás como estos soft skills muy desarrollados, pero ya en la parte de hard skills, pues no sé, si tú venías a lo mejor de ventas y te pasas a logística, ¿cómo recomiendas tomar esos roles? ¿Qué es lo primero que deberían de hacer esas personas? Fíjate que en mi caso tuve una muy bueno, ¿no? Que fue que yo ya estaba en un nivel de dirección cuando asumí todos estos roles. Entonces, yo te diría que mi recomendación a las personas líderes de estas áreas es que cuando estás en niveles gerenciales y directivos, lo que más importa son tus habilidades de liderazgo, porque lo que yo hice fue siempre asegurarme que mi equipo, por supuesto, técnicamente supiera más que yo. Y yo en esas posiciones, lo único que me aseguré es poder hacer las preguntas que le ayudaran a esa persona a mejorar lo que hacía, ¿no? O sea, a mejorar sus hard skills. Entonces, como líder, me parece que todas estas responsabilidades llegaron a mí en ese momento en donde
mi fortaleza ha sido esa, ¿no? Ha sido poder liderar equipos y poder hacer que ellos sean mejores en lo que hacen. Entonces, meterme mucho al proceso, a preguntar por qué lo hacemos así, a poder encontrar cómo llevar al siguiente nivel el propio proceso, cómo mejorarlo. Por eso soy también, dentro de profesionalmente, soy Six Sigma Green Belt, tengo también estudios en teoría de restricciones, o sea, me he metido mucho también en estudiar, o sea, tengo hard skills que me permiten, por supuesto, entender lo que hago. Estoy certificada también en supply chain. O sea, también me metí a entender qué iba a hacer, ¿no? Pero yo considero, o sea, pero nunca me he considerado una experta en nada, además, ¿no? O sea, a ver, comercial, ¿no? He tenido grandes personas que saben, por supuesto, de comercial, resurtido, cómo trabaja Walmart, cómo le vamos a hacer para poder llegar no solo al número, sino excederlo, cuáles son esas cosas que hay que hacer en el punto de venta. O sea, creo que ese es como mi recomendación, y porque así me ha tocado vivirlo, ¿no? O sea, cuando tú no tienes la fortaleza del hard skill, entonces, y eres líder de una área, tienes que enfocarte 100% a que tu gente pueda ser mejor que tú y que pueda ser mejor que ellos mismos, porque entonces el trabajo se escala y el trabajo en equipo también se escala y los resultados son buenísimos. Mencionas dos temas que me parecen también súper interesantes, que uno es el de hacer preguntas. Justo acabo de leer el libro de Arte de Hacer Preguntas de Mario, y me parece increíble porque a veces como que siento que, no sé si en todas las culturas, pero por lo menos a mí me pasaba mucho que de chiquita era, no preguntes, ¿no? No, y entonces como que uno fue creciendo pensando que preguntar era como, pues, negativo, ¿no? O a veces personas les preguntas y se sienten como ofendidas, o a veces hasta te pasa como en ciertas negociaciones con algunos compradores, que es como, no, pero ¿por qué me...? Y justamente creo que hacer preguntas y contestar preguntas es el arte para poder llegar a buenas negociaciones y para poder lograr entender mejor los procesos, por qué están siguiendo las cosas. Y no es un tema de cuestionar por qué lo estás haciendo así, ¿no? Sino realmente es un tema de entendimiento del por qué las cosas suceden de esa manera. Incluso, por ejemplo, una de las metodologías de Toyota, el de los 5 porqués, ¿no? Para poder entender detrás de qué vienen, pues, las fallas, ¿no? Y a través de ese entendimiento, lograr encontrar la causa raíz del problema y entonces encontrar soluciones. Y creo que esto es bien importante, y creo que si alguien aquí nos está como escuchando y no le gusta hacer preguntas o no le gusta que le hagan preguntas, es de las primeras cosas que creo que tenemos que empezar a cambiar, porque es vital. Y a veces hay tantos errores de comunicación simplemente porque yo creí, pues es que yo asumí, ¿no? Y era como, pues, ¿por qué no preguntas? Claro, claro. Y ayudar, ¿sabes qué, Dulce? A desmitificar este tema de que hay preguntas tontas, ¿no? O sea, si te das cuenta, ¿no? Oye, voy a preguntar algo y tú solo lo dices o tú sola lo dices, igual es una pregunta tonta, pero la voy a preguntar, ¿no? Entonces, como pides permiso para preguntar. Y creo que justo el impulsar esto que tú dices, impulsar en las empresas la dinámica de preguntar, te ayuda a desmitificar estos como grandes silos de poder, ¿no? O sea, porque dices, a ver, ¿cómo le voy a preguntar a esa persona tan importante que tiene esa posición tan importante? Voy a parecer un tonto. No, o sea, si en tu compañía no preguntan, preocúpate, porque de que tienen dudas, pero lo que no tienen es confianza. O sea, el que no pregunta es una persona que no tiene confianza en sí mismo o en la persona que está al frente. Y sí, por supuesto, nadie pregunta nada y a la hora de ejecutar, ¿no? Un desastre total porque pues nadie había entendido de todas formas, ¿no? Correcto. Y la otra que me parece bien interesante es que decías que siempre te rodeas de gente que sabe más que tú, ¿no? Y esa creo que también es otra creencia que a veces tenemos, ¿no? No, es que como es el jefe tiene que saber todo, ¿no? Y es como claro que no, o sea, tiene a lo mejor ciertos skills de liderazgo mucho más desarrollados, pero no necesariamente va a ser la persona que más sepa de todo el equipo, ¿no? Para eso hay como ciertas áreas como de control en el cual tienes un experto en cada cosa, y justo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezaba como mi carrera decía, no, pues es que ya cuando sea directora tengo que saberlo todo, ¿no? Y entonces me agobiaba y así de, no, nunca lo voy a lograr. Y también creo que ese es otro tema que muchos líderes o muchos directores
malamente a veces creen justo eso, ¿no? Que son los que más saben, y entonces no le preguntan a sus equipos y entonces solamente dicen, es esto y punto y te callas, ¿no? Porque yo soy el director y porque es el que más sé, ¿no? Y eso, pues, no necesariamente, ¿no? Entonces, por eso pues, me parece como súper interesante que hayas tocado también estos puntos. Y cuéntame un poquito, Karedi, digo, ahorita me decías, bueno, cuando a mí me dieron, como lo dicen, OP, me asusté muchísimo y ha sido como un gran reto. Pero cuéntame a lo mejor de otro gran reto que hayas tenido, de algo que a lo mejor dijeras, voy a tomar el reto, que no salió tan bien. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hiciste? ¿Con quién tocaste base? ¿Cómo fue este journey? Híjole, un chorro de cosas. Porque es que, mira, yo creo que desde esa humildad, si vivimos los retos así, entendiendo que nos vamos a equivocar y que lo importante es aprender de ello, creo que se pueden hacer muchas cosas. Mira, cuando te decía que yo en Procesa tengo 2 temporadas, la primera que ya la comenté, que quedé como un director de unidad de negocio, y la segunda vez es cuando Procesa compró la operación de Herdes, de atún de Herdes. Entonces le compró a Herdes 3 barcos, la planta que está en Tapachula, Chiapas, la marca comercial Nair y un convenio ahí que tiene bien interesante. Entonces, cuando a mí me tocó hacer eso, yo empecé a recibir todas las áreas, o sea, regresé a Procesa y todas las áreas me empezaron a reportar. Entonces, llegué y no solo hice la fusión, hice la transición entre las empresas y con Herdes, maravillosas personas de verdad de esa experiencia profesional, pero entonces otra vez me empezó a reportar todo, bueno, comercial, que era la parte más dura, ¿no? O sea, nuevos canales comerciales, una nueva marca, me empezó a reportar otra vez logística, otra vez empecé a llevar esa NUPI, recursos humanos, todo nuevamente. Y ahí creo que algo que yo no me di y que aprendí es que la compañía, en el momento de la fusión, de la compra que hizo Herdes, la compañía duplicó su tamaño. Y cuando duplicas y te conviertes en una compañía mucho más grande, no puedes seguir haciendo las cosas como las has hecho siempre. Y yo creo que eso empezó, bueno, personalmente, ¿no? O sea, yo estaba todo el día trabajando y era un rush y un desgaste personal fuertísimo, ¿no? Porque pues no podía llevar todas las áreas. Y yo como desde este ego de yo sí puedo, o sea, si ya pude antes, ahora sí puedo, ¿no? Y no pedía yo ayuda y no, como que no estaba viendo que en ese momento Procesa necesitaba un equipo distinto, fíjate, o sea, ahí lo que me falló fue mi parte de recursos humanos, de diseño organizacional, ¿no? Y te dirías, oye, es donde más experiencia se supone que tienes, ¿no? Ya 20 años allí, ahí en recursos humanos. Y esa fue la parte que más me falló y me falló porque es la parte donde pues como más ego tengo, ¿no? O sea, desde recursos humanos. Y la persona que estaba al frente de todo era yo, ¿no? Entonces yo creo que de esa experiencia obviamente empezaron a ver cosas como que no estaban saliendo tan bien porque se necesitaba un equipo, ¿no? Al frente. Y ahí afortunadamente Alejandro Shalhoub, que es el director general, pues tuvo esa visión, ¿no? De decir, Karedi, esto no está funcionando, tenemos que poner, ¿no? Un director de cada área, vamos a darle, ¿no? Y empezamos a poner, llegó Samari Matamoros, que es una extraordinaria líder comercial, entonces ella está ahí, y luego llegó otra persona para logística y luego llegó otra persona para Sanofi, o sea, como que era como yo no podía llevar todo eso, o sea, tenía que haber ahí personas al frente, ¿no? Entonces yo creo que en mi aprendizaje dulce de algo que no me salió tan bien, pues justo es esta capacidad de reconocer cuando no puedes y que eso, si no lo reconoces a tiempo, me parece que es justo donde las malas cosas pasan, ¿no? Que es parte de lo que pues hay que evitar. Y es súper interesante porque a veces, y aquí no sé si, yo la verdad es que no soy mucho como de temas de género y así, pero algo que he platicado con varias directoras y que coincide mucho, sobre todo en mujeres más que en hombres, y es que nos cuesta mucho esta parte de pedir ayuda, porque creemos que queremos demostrar todo el tiempo que sí podemos, que no porque tengo a mi familia, pues no voy a poder con este rol, y que porque no, porque ya tuve a mi hijo, no voy a poner acá. Entonces, ¿cómo crees que voy a pedir ayuda si yo tengo que demostrar que sí puedo, no? Entonces, creo que es algo que a veces nos pasa mucho. A mí, en lo particular, también, a veces me pasa mucho que me cuesta mucho trabajo porque digo, no, o sea, ¿cómo van a pensar que no puedo, no? Que no estoy apta para el rol. Y a veces nos cuesta demasiado trabajo pedir ayuda y decir,
Creo que hoy es algo que entiendo y creo que también ahí entra mucho la parte del ego, ¿no? Ujú. Que el ego a veces es bueno, escuchaba mucho a Jürgen Klarik y él, que sabe mucho como de neuromarketing, etcétera, dice, bueno, el ego es algo muy positivo porque te ayuda a lograr cosas que difícilmente si no tienes ego no lo vas a lograr. Pero es Correcto. justamente como, ¿cómo tienes este punto intermedio en el cual el ego no se apodera de ti y no, o sea, no te nubla la vista y te permite también tener como un poco de humildad de decir, "Oigan, en esto no estoy bueno, en esto no soy experto o en esto necesito ayuda, ¿no?" Entonces creo que es ahí interesante. Y a ti, Karedi, ¿cómo fue este journey? ¿En qué momento dijiste, no, ya, a ver, tengo que de verdad decir que necesito ayuda? No, la neta es que no fui yo, por eso te digo, a veces no eres tú. Yo le agradezco a Alejandro, ¿no? Que él fue el que me dijo, ya no vas a llevar ventazos, o sea, consíguete a alguien que lleve comercial. Y yo me acuerdo que en el momento que me lo quitó, yo lloré dulce, o sea, yo lloré y Alejandro lo sabe, yo sé, porque yo sé, pero ¿por qué me lo quitas? O sea, yo soy feliz con mi equipo, ¿no? O sea, con la gente que estaba ahí, porque es algo que pues pasa en los trabajos, ¿no? O sea, mis equipos soy así con ellos, ¿no? Entonces yo decía, no me quites, o sea, a mí me quieres hacer feliz en el trabajo, dame más trabajo, o sea, dame más áreas, dame más cosas, me fascina enfrentarme a ese reto de llevar algo nuevo, distinto, crecer, hacer, ¿no? Entonces el momento que dijo, no, ya, fue que, ok, ya, y ya a partir de ahí, como que la verdad me echó como un balde de agua fría, me hice un poco para atrás, que creo que esa es la habilidad que hay que tener, echarte para atrás, ver todo, ¿no? Decir, ah, claro, o sea, yo misma estaba obstaculizando que la compañía pudiera tener un mejor desarrollo, ¿no? Entonces, creo que a veces justo tener un buen líder, ¿no? O sea, tener a alguien que vea lo que tú no estás viendo es fundamental, ¿no? Buenísimo. Oye, y ahorita vamos a entrar ya un poquito en temas más de recursos humanos, porque creo que algo que siempre me preguntan y así es como, oye, ¿y cómo le hago? O sea, creo que encontrar empleo es un gran reto, ¿no? Un gran reto. Y hay mucha gente hoy que pues está enfrentando esto, ¿no? O sea, sabemos que también muchas startups tuvieron muchos layoffs, el tema de la crisis, como que se está moviendo muchísimo el mercado. Y hoy, ¿cuáles consideras que son como los principales retos que se enfrenta una persona al buscar chamba? Bueno, pues yo creo que el principal es un reto, fíjate, emocional y mental. O sea, conseguir trabajo es un reto que vive en estas dos, eh, como estos dos mundos. Y lo sé porque me he quedado sin trabajo. Y, y no una vez, dos veces, no me acuerdo cuántas, si dos, tres, no sé. Eh, y creo que justo cuando te quedas sin trabajo, entras en esta etapa de mucha inseguridad, Dulce. O sea, te quedas sin trabajo y lo primero que piensas es, híjole, ¿en cuánto tiempo voy a volver a conseguir un trabajo? Y siempre te vas como a la parte más negativa, ¿no? Y más fatalista, y es como, ojalá pueda llegar a tener lo que tenía, o sea, nunca piensas como más, ¿no? O sea, no, dices lo que sea, ¿no? Entonces, es un juego mental porque dejas de creer en ti, porque se te olvida quién eres, se te olvidan tus logros, se te olvida todo lo que has construido y entras en una etapa súper vulnerable, ¿no? Entonces, en esa vulnerabilidad tienes que estar muy pendiente de cómo te sientes porque tus emociones son las que te van a ayudar cada día a tomar acciones que te acerquen a eso que quieres, que es conseguir trabajo. Entonces, son las dos cosas que más influyen en la búsqueda es esa, tu emoción. Cuando te quedas sin trabajo tienes que saber identificar cómo te encuentras, tienes que saber cómo tú solo o sola te gatillas, ¿no? Para decir, órale, o sea, no lo tengo, pero voy a hacer las acciones. Hoy me siento triste, pero le tengo que dar. Hoy me dijeron que no quedé en ese proceso, pero hay más adelante. O sea, tienes que tener la mentalidad, ¿no? La emoción y la mentalidad para seguir adelante, porque de eso se trata conseguir trabajo. Es mucha resiliencia. Yo he visto de verdad grandes personas que han tenido grandes carreras profesionales y que al momento de quedarse sin trabajo se caen, se desmoronan, o sea, de verdad casos bien tristes, porque además sucede que cuando pierdes un trabajo, a veces no solo pierdes como el trabajo y el puesto, sino tú piensas que perdiste todo, porque hay mucha gente que piensa que es el puesto, ¿no? Y más, entre más escalas, híjole, es más complicado porque
la gente pierde el puesto, ¿no? Soy director general, haz de cuenta. Y cuando pierden ese trabajo dicen, ahora, ¿qué soy? Soy nada, ¿no? Entonces, ese soy nada, híjole, o sea, de verdad te descarrila en procesos de depresión, en procesos de alcoholismo, en procesos bien, bien fuertes en temas de incluso como de salud mental. Es bien, bien, bien crítico. Y de hecho, todo esto, Dulce, y aprovecho como para decirlo porque creo que es súper importante. Todo esto que estoy haciendo hoy de ayudar a las personas a conseguir trabajo tiene que ver con eso. O sea, yo en proceso, en el mes de diciembre, apenas del año pasado, tuvimos, como muchas empresas, una complicación financiera para poder terminar el año y tuvimos que hacer un recorte importante, ¿no? Y dentro de eso, imagínate, en pleno diciembre, yo tenía un nudo aquí en la garganta porque sabía que personas tenían que perder su trabajo y me dolió mucho, como nunca antes en mi vida, nunca antes me había dolido tanto y nunca antes había llorado tanto de decir, híjole, la gente va a perder su trabajo, ¿no? Yo tenía como mucha impotencia y entonces transformé esa impotencia en ¿qué voy a hacer? Entonces me inventé internamente un curso, ¿no? Para que la gente tuviera trabajo, para enseñarlos a conseguir trabajo, corregir currículum, todas estas cosas, ¿no? Y lo hice internamente y lo sacaba, ¿no? Y a ver, todos, ya les dije la notificación, pero ahora vamos a lograrlo. Y te puedo decir que una de las satisfacciones más importantes que tengo, ¿no? Pues es que todas esas personas en 3 meses, en promedio, o menos, o sea, hay personas que en un mes lograron tener su trabajo, de ahí me dio como mucha satisfacción, ¿no? Entonces, de esa satisfacción dije, bueno, pero pues no solamente es Procesa, ¿no? O sea, allá afuera hay muchas personas que también necesitan ayuda y por eso hago lo que hago y por eso empecé a hacer este tema de ayudar a las personas a conseguir trabajo, ¿no? Basado en algo que me sucedió y que lo llevé a la acción, como tú y tu podcast. Muchas gracias. Sí, correcto. Y qué bonito lo que haces, ¿no? Porque a veces justamente desde nuestros roles, pues tu campo de acción a lo mejor a veces tienes que tomar ciertas decisiones que no quisieras, pero es cómo ayudo a la sociedad, a la gente, a, bueno, ya, sí, tengo que tomar esta decisión, porque pues es una decisión. Al final del día, las compañías se dedican a hacer dinero, ¿no? Y sí, al final del día hay que tomar decisiones que son enfocadas en eso, pero también qué bonito que aparte lo que hace sea cómo ayuda a las demás personas, porque y bien lo decías, ¿no? Y a mí justamente me tocó en este diciembre que pasó, me quedé sin empleo. Y para mí, Caribe, haz de cuenta que se me murió alguien. O sea, haz de cuenta que se me murió como una parte de mí, porque incluso yo era como, bueno, yo soy Dulce, ¿y quién es Dulce? No, Dulce es directora de no sé qué, o Dulce es gerente, no. Y desde el simple hecho de cómo te describes por una posición, está muy cañón, ¿no? Y a mí, hoy que lo veo ya como un poco en perspectiva, sí digo como, bueno, a lo mejor todo viene por algo y te viene a enseñar la vida algo, ¿no? O sea, a decir, ni soy la mejor, ni soy la que nunca se va a quedar sin empleo, pero tampoco no es que sea nada si no tengo uno, ¿no? O sea, porque yo de verdad decía, es que no, o sea, ya no soy nada, ¿no? Entonces, como que de verdad fue como que si me quitaran una parte súper importante de mí y escuchaba, por ejemplo, también en un podcast a Carla Berman que decía lo mismo, y yo, ay, no soy la única loca que sentía eso, ¿no? Que alguien se la había, y justo me pasaba, decía, no, ya nunca voy a encontrar un trabajo, no, ¿y qué va a pasar? O sea, como que nunca había estado como en esa posición de no tener un trabajo, digo, afortunadamente, siempre al contrario, ¿no? Habían llegado como varias propuestas laborales y así, y ese fue el momento que dije, no, y como bien lo decías, o sea, uno se siente terrible, te sientes mal, o sea, pero es ahí también mucho donde entra la disciplina. Oye, estoy bien triste, pero pues si me quedo con la tristeza y no mando el CV, pues nunca voy a tener un trabajo, ¿no? Y la parte del CV, Kareli, a ver, ¿cuáles son como esos errores más comunes que tú has visto? Seguramente has leído miles de currículums en tu vida. ¿Y cuáles son como esos errores más comunes de un CV? Y también, ¿qué es eso que debería de tener un CV para que tú digas, ok, sí, sí me hace sentido? O porque supongo que han de llegar para una posición y más ahora, ¿no? Con LinkedIn, con diferentes plataformas, supongo que han de llegar cientos y cientos. ¿De qué depende que tu CV pueda ser visto o no? A ver, lo diría como tres cosas importantes. Uno, asegúrate de que en la parte esta donde tú pones como tu propósito, tu descripción, tu objetivo, que eso responda a las preguntas
¿qué haces? Soy directora de una cosa, o sea, eso es qué, nada más. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo haces ese trabajo? ¿A través de qué habilidades, de tu liderazgo, de como con tu receta secreta, ¿no? O sea, ¿cómo haces este qué? ¿Cómo lo haces? Y cierras diciendo por qué lo haces, ¿no? O sea, ¿por qué eso que tú haces te resuena, te trasciende, te tiene ahí? Si tú logras a veces le dicen como objetivo profesional, presentación, skills, lo que quieras, pero ese párrafo súper poderoso, contestas esas 3 preguntas, me parece que dan mucha claridad de justo quién eres. Entonces, eso he visto que muchas personas tienen incluso párrafos súper grandes, ¿no? O sea, no tiene que ser algo súper conciso, que además a ti te permita decir quién eres en una entrevista, ¿no? O sea, es ese párrafo al que no le damos importancia, muchas veces es tu apertura en una entrevista, ¿no? Entonces, soy un profesionista con más de 20 años de experiencia, experto en transformación de organizaciones, ayudo a las empresas y a los líderes a escalarse y llevarse al siguiente nivel. Por ejemplo, eso podría decir yo. Pero tienes que tener, ¿sabes? O sea, entra como pum, o sea, eso soy. Y lo impactante de eso, Dulce, o sea, es que tú sabes, ¿sabes? O sea, cuando lo dices, cuando lo transmites con esa seguridad, es como aventar una flecha y darle en el centro, ¿no? Entonces no puedes darle con esa precisión en el centro si no tienes el mensaje bien trabajado y además que tú estés bien convencida de que, pues, de que eres eso, ¿no? Entonces te da como, te empodera mucho saber quién eres, cómo haces lo que haces y por qué haces lo que haces. Entonces eso es importantísimo. Dos, asegúrate de que tu currículum, o que se aseguren que su currículum pueda demostrar como qué es lo que han logrado. Y un error muy común es que la gente pone una descripción de puestos, ¿no? Entonces, una descripción de puestos, del puesto que tienes, pues lo encuentras en cualquier lugar. O sea, lo importante del currículum es que pueda poner las personas puedan poner qué es lo que han logrado, ¿no? O sea, qué lograron en ese puesto y que hablen con números. No se puede hablar en un lenguaje estrictamente adjetivado, ¿no? O sea, logré mucho, mejoré, ¿no? O sea, ¿cuánto mejoraste, no? Entonces, es muy importante que hablen en términos de números, de impactos, de lo que transformaron, asegurarse que pongan eso, ¿no? Asegurarse que puedan transmitir los logros que han tenido en cada posición. Y un tercer tema que no es menor, asegurarse que el currículum esté compacto, ¿no? O sea, asegurarse que no sea un currículum de 4 hojas o una cosa así, o sea, que sea compacto, que esté actualizado y que no tenga faltas de ortografía. Es un tema menor de forma, pero se vuelve mayor cuando tú ves una cosa con faltas de ortografía. Es como el poco cuidado que le estás poniendo a eso, ¿no? Y eso yo lo entiendo porque me dedico a eso y yo sé que la persona cuando se queda sin trabajo entra en pánico y entonces lo que primero dice es tengo que mandar mi currículum, ¿no? Entonces agarra el último que hace un año que no lo ve, lo empieza a mandar y ese currículum no está actualizado, ¿no? O sea, ¿hace cuánto? O sea, si esto te pasa, ¿no? O sea, pregúntate hace cuánto que no lo actualizo, pero desde abajo. O sea, vas creciendo en las organizaciones y el lenguaje que usaste para redactar tus logros del trabajo que tuviste hace 10 años, ya no es el lenguaje con el que redactas lo de tu logro actual. Entonces tienes que otra vez partir de cero y decir, a ver, esto ya no es tan importante, ¿no? Hacerlo más compacto. Y de eso se trata. O sea, cuando tú haces un ejercicio de currículum, es justo que tú en ese documento te sientas muy cómodo, muy cómoda con quién eres, qué has logrado, los logros que has tenido en cada posición, para que en una entrevista fluyas. O sea, para eso es, y a veces no le damos esa importancia al currículum, lo vemos como algo que fuerza, ¿no? Y no, o sea, ese es como lo que te va a ayudar a Tu poder decir, acordeón. exacto, eso, tu acordeón, es tu acordeón para poder decir quién eres y para poder hablar de ti, de tus logros en un proceso de entrevista o en lo que sea, ¿no? Sí, y mira qué interesante es eso, porque también, de hecho, hace poco estaba una amiga actualizándolo y me dice, qué bonito es actualizar tu currículum porque te das cuenta qué has hecho. Y a lo mejor ya hasta se te había olvidado todas las cosas que habías logrado y todo lo y dices, no manches, tampoco sé todo esto. Sí, sí, hice todo esto, ¿no? Entonces, creo que te ayuda para repasar
Y para acordarte a ti, y a mí me pasó ahora que estuve como buscando chamba, que lo decía porque te digo, yo estaba con la moral destruida, ¿no? Así de, no. Y entonces lo dije y dije, no, a ver, Dulce, o sea, esto es un momento, pero he logrado todo esto, he hecho todo esto, o sea, he ganado todos estos premios, no manches, está, y creo que es justamente eso, ¿no? O sea, te ayuda como tu acordeoncito para enviarlo. Y esto que nos dices, por ejemplo, ¿no? O sea, yo la verdad es que no tenía tanta idea, pero de lo primero que nos mencionabas de cómo te vas a presentar, y eso es algo que a lo mejor no prestamos tanta intención, o sea, como tanta intención o atención a esta parte, y qué interesante de estas 3 preguntitas que tenemos que responder. Definitivamente nos has dado un súper, súper, súper tip. Y ahora, pon tú, ya mandaste tu CV, es un CV de impacto, llamémosle, y ya te llaman. ¿Cómo les recomiendas prepararse a las personas que van a estar como ya en un proceso de selección? Pues prepararse para la entrevista. Mira, de hecho tengo justo mi masterclass que se llama así, entrevista de alto impacto, porque justo lo que he hecho en estas preparaciones es tomar esos momentos más importantes, ¿no? O sea, tengo mi masterclass de CV para poderlo mejorar, de entrevista, que es prepararte. En realidad, creo que el gran error que comete la mayoría es que piensa que una entrevista uno va a improvisar, ¿no? O sea, es como, pues me van a preguntar cosas de lo que he hecho, ¿no? O sea, ¿qué tan mal puede salir? Todo va a salir mal, porque, y lo que hago, ¿no? En mis sesiones 1 a 1 es justo hacer el roleplay de las entrevistas, y lo que me doy cuenta es que en general las personas les es, o sea, tiene complejidad poder narrar qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho, qué han logrado. Incluso hay muchos como blackouts, ¿no? O sea, a veces aviento una pregunta a propósito, ¿no? Hace su trabajo de hace 5 años o hace 10, ¿no? A ver, dime aquí, ¿qué lograste? ¿Cuáles fueron los números, no? Y, ay, híjole, no lo tengo ahorita muy fresco. Y me ha tocado, digo, eso es en preparación de entrevista lo que hago, pero a mí me ha tocado hacer innumerables entrevistas, ¿no? En donde hago esas preguntas y la gente no sabe, o sea, no sabe qué logró, cómo lo logró, cuál fue el impacto, qué números. Híjole, entonces en ese momento, ¿no? A tu pregunta de qué hay que hacer, pues es prepararse, porque si llegas a un proceso en donde sí eres el candidato o la candidata, sí tienes la experiencia, sí puedes ser tú, pero no sabes contestar las preguntas, no estás preparado y preparada para eso, la riegas, quedas fuera, y luego lo que más coraje te da, y seguro te ha pasado, Dulce, es que luego ves, ¿no? Las personas que tienen esos puestos y dices, pero es que yo puedo hacer eso, ¿no? O sea, incluso tu ego te dice, yo puedo hacerlo mejor que esa persona. Sí, pero esa persona sí lo supo decir en la entrevista. Entonces, no es menor. O sea, creo que el mensaje que quisiera transmitir es que una entrevista no es menor, no te paras a improvisar, te paras a decir algo que has preparado, y para eso, en términos de preparación, ¿no? Tengo ahí una guía en mi página que es descargable gratis, ¿no? De cuáles son las preguntas que son más comunes, y tal cual les digo siempre, así, abre una sesión de lo que tú quieras, Meets, Google, lo que tú quieras, y ponte a decirlo aquí, porque ahora prácticamente todos los procesos son así, o sea, ya es muy raro, ¿no? Que te hagan ir a entrevistas como eran antes, ¿no? Todos son así. Entonces, si tú no te sientes cómodo, ¿no? En poder hablar aquí, incluso en temas tan básicos como iluminación, encuadre, ruido, me veo, no me veo, me gusta cómo hablo, cómo entono, mi voz, mi energía, ¿no? O sea, mucho a veces del coaching que doy es, oye, muévete tantito, ¿no? O sea, es como, hazle a la persona que está platicando contigo saber que tiene una conversación con alguien, ¿no? O sea, es tanto el nervio, ¿no? Que están así, o incluso a cosas que no eres consciente, ¿no? Hace poco trabajaba con una clienta que tenía una silla muy alta. Entonces, al final dije, oye, ¿tienes algún problema de cuello? Me dice, no, ¿por qué? Le dije, es que fíjate que tu silla, como es de gamer, entonces toda la entrevista estuviste así. Oye, qué bueno, a ver, y la quitó, a ver, cambió, o sea, sí, sí, qué bueno que me dijiste eso, o sea, parece totalmente menor, pero imagínate que hubiera hecho la entrevista y toda la entrevista hubiera estado así, ¿no? O sea, no transmites lo que eres. Entonces, en una entrevista transmite, muy importante, tu cuerpo, ¿no? El lenguaje, que es lo que dices, que es lo que tú ensayas y preparas a través de tu currículum, y también la emoción. Entonces, tienes que estar consciente de tu cuerpo, tu lenguaje y tu emoción durante una entrevista, y tienes que practicarla, practicarla y practicarla. Yo siempre les digo que si no la preparas y no la practicas por lo menos 5 veces,
neta, no le hagas perder el tiempo a la gente porque la vas a regar. Entonces, sí, prepárate, yo diría, que se prepare, Dulce. Y creo que también prepararse es, a mí me ha tocado, ¿no? Entrevistar a algunas personas que les pregunto, bueno, ¿y qué sabes de la compañía? Nada. Ah, entonces, no, a mí me da así, me tiembla el ojo, ¿no? Porque a veces, incluso yo me meto en las compañías que tienen hasta estados financieros, yo me meto a leer el estado financiero de la compañía. Oye, ¿y por qué van cayendo en tal categoría? ¿Y cuáles son los planes de acción? ¿No? Y llevar preparadas como estas preguntas que le vas a hacer que no, pues, no, no sé, ¿y cuánto pagan? No, no, pues no, eso no es una pregunta. ¿Cuál es el horario? ¿Trabajan los sábados, sí o no? Sí, no, totalmente. De hecho, en el descargable que te decía que tengo, o sea, tengo las preguntas que normalmente te hacen, las más comunes, pero lo más importante es que tengo ahí 10 preguntas que tú puedes hacer. O sea, sí, justo lo que dices, Dulce. O sea, no solo es lo que te preguntan, sino lo que tú puedes preguntar en relación a la posición, a la empresa. O sea, que tu interés sea genuino, porque no se puede ir como también a inventar cosas, ¿no? O sea, que creo que es un aspecto que siempre se debe de cuidar. Pero tu interés genuino por la posición, por la empresa, pues sí, esa es tu oportunidad para demostrarlo, ¿no? Y creo que funciona mucho hasta para saber, ¿realmente quieres trabajar en esa empresa? ¿Realmente haces fit con los valores que tiene esa empresa? ¿Te gusta la categoría que manejan? O sea, oye, si no haces fit ni con los valores que tienen, ni con la misión que tienen, ni te gusta la categoría, ¿vas a ser realmente feliz en esa compañía o nada más estás aplicando por aplicar, ¿no? Creo que desde ese momento de la preparación te puede dar una perspectiva de, oye, sí quiero, sí me emociona, oye, y quiero ir a conocer la planta, y vi que tienen 5 plantas en no sé qué y tal, o sea, desde ahí te emociona como el saber si quieres entrar o no, si ves que, y a mí me pasó, yo vivo en la ciudad de Querétaro, y, y yo veía las vacantes y decía, es que yo no me veo hablando de automotriz o de aeronáutica, o sea, muy padre esas cosas, pero yo ni siquiera entendía de qué eran los roles. Desde ahí decía, no tengo ni qué aplicar ahí, porque por más que me quedara, no voy a ser feliz en esas compañías, porque no me hace feliz, ¿sabes? ¿Sabes? No sé, y eso que mencionan, ese criterio, o sea, ahora te lo digo desde dentro, ¿no? Cuando tú como compañía corres esos procesos de selección y tienes la responsabilidad de tomar la decisión de quién es el mejor candidato, eso que estás diciendo es lo que hace que tomes la decisión final. O sea, puedes tener a alguien que sea incluso mejor candidato en términos como técnicos, en términos de lo que sabe, en términos de las experiencias, pero si ese candidato no esté emocionado contigo como empresa y no le emociona entrar, como compañía tomas decisión por el que tiene las competencias, tiene las habilidades, pero se muere por estar contigo, le encantaría ser parte de ti, de tu equipo, y toma la decisión por esa persona. Entonces, no es menor lo que dices, o sea, el investigar, el emocionarte, el realmente decir que tú quieres ser parte de esa empresa, por qué te emociona la posición, eso puede ser como el deal breaker, ¿no? O sea, el por qué tomen la decisión por ti. Justo eso que dijiste. Oye, y la otra que, esta es una pregunta que incluso a mí me costó mucho trabajo y es, después de que pierdes un trabajo, ¿cómo abordas esa típica pregunta que dice, bueno, ¿y por qué saliste de esta compañía, no? ¿Cómo decir, porque a todos, pues, o sea, como que no es algo bonito tener que decir, no, pues fue parte de un layoff, ¿no? Pues no, recortaron. ¿Qué es como lo correcto, cómo deberíamos de abordar estos temas? Pues con total transparencia, Dulce, con total transparencia. Creo que la incomodidad de hablar del tema hay que identificar que es una incomodidad personal que tiene que ver con la herida, con el duelo y con el ego, pero es muy personal. Hay que saberse y esto es parte de lo que recomiendo. Si el duelo de salir de esa posición, de esa empresa, está todavía muy fresco y te dolió mucho, todavía no te metas a procesos de entrevista porque lo dejas ver en las entrevistas, dejas ver tu enojo. Toda persona que sale de una organización, hay una etapa en el duelo que estás enojado, siempre, ¿no? ¿Con quién? Con tu jefe, con la empresa, siempre, no importa lo bien o lo mal que saliste, siempre te vas a enojar. Entonces, si tú estás en esa etapa del duelo, del enojo, y alguien te está entrevistando, dejas salir tu enojo. Y entonces lo que tiene quien te entrevista dice, oye, pues si así está enojado con su empresa, pues así se va a enojar conmigo.
no gracias, ¿no? O sea, oye, es una persona como muy resentida, entonces no mandas como el mensaje correcto, ¿no? Entonces creo que cuando tú sales de una organización, la primera persona con quien te tienes que sentir muy tranquilo de decirlo, o sea, de por qué saliste o cómo saliste, es contigo mismo. Si tú no tienes esa tranquilidad de decir, such is life, ¿no? Salí de esta compañía, trabajé ahí muy feliz y contento de tantos años, después hubo una reestructura y mi posición fue reestructurada. Cambio de página, ¿no? Y hoy lo que estoy buscando es esto y esto. Si tú no puedes decir eso con esa tranquilidad, pero personal, entonces es cuando tú no lo puedes decir y sientes mucha incomodidad de decirlo en una entrevista y peor aún, Dulce, de hablarle a las personas para decirle, oye, me quedé sin trabajo, ayúdame. O sea, más o menos entre el 50 y el 60% de las posiciones se logran porque le hablaste a alguien por tus contactos, por tus contactos. Entonces, imagínate, tu siguiente posición la puede tener un contacto tuyo al que te da muchísima pena hablarle porque todavía no te sientes cómodo, cómoda con decir que saliste, ¿no? Entonces, pero es muy un tema bien personal, ¿no? O sea, que tiene que ver con esto, o sea, con uno saberse en el duelo, dentro del duelo, saber en qué etapa del duelo estás y decir, ok, ya estoy listo para salir, para ser entrevistado, para poder pedir recomendaciones, para poder pedir networking, ¿no? Estoy ok, ¿no? Y dentro de eso, lo segundo es que con quien a la persona a la que tienes que convencer de tu salida y de cómo estás, eres a ti. Cuando a ti te convenzas y digas, oye, pues claro, pues salí porque me recortaron, oye, o salí porque no lo logré, también, no, o sea, también, o sea, imagínate que lo que yo te estoy hoy platicando, te platicé hace ratito que algo que no me hubiera salido como también, pero imagínate que en ese momento Alejandro hubiera tomado la decisión de sacarme de la compañía. O sea, hoy yo tendría que estarte contando, ¿no? Oye, pues mira, dado que los resultados no eran los que mi jefe esperaba, él decidió sacarme la compañía porque no, porque yo no me di cuenta, ¿no? O sea, afortunadamente la historia no fue esa y hoy te puedo contar otra historia, pero también las personas salimos de las organizaciones por no dar los resultados que se esperan de nosotros. Eso todavía en el ego pega más, ¿no? Pega más y es más difícil contarlo y más cuando te quieres reubicar. Y lo puedes decir, es muy raro, ¿no? O sea, que como que sí te den ese feedback de no lo lograste, típicamente antes de eso te dicen como otras cosas, ¿no? Eso ya tiene que ver con los speeches que se echan dentro de las empresas, pero yo creo que sí es importante, ¿no? El saber transmitir con claridad el motivo de tu salida, que tú estés bien tranquilo, tranquila con eso y que sigas adelante, que le des la vuelta a la página y que así es como lo vivas, ¿no? Sí, eso está como cuando terminas una relación, ¿no? Que no puedes acabar una relación y empezar otra, porque claramente estás enojado y dolido con el otro, ¿no? Entonces, primero tienes que como que sanarte, por llamarlo de alguna manera, y luego, fíjate que nunca lo había pensado o visto de esa manera, hasta ahorita que lo mencionabas, pero hace todo el sentido, porque la verdad es que y justo lo decías, ¿no? A mí me ha tocado también hacer algunas entrevistas y cuando a mí alguien llega y me habla mal de una compañía anterior, híjole, para mí ya es como, no, porque entonces todas las compañías tienen oportunidades, todas las compañías tienen sus cosas positivas y sus cosas que no nos encantan, pero así funcionan. Y es justamente el cómo hablas bien porque al final del día, ahí estuviste, ahí trabajaste, ahí recibiste remuneración, entonces platicas las cosas bonitas, ¿no? Cosas todas tienen oportunidades y todas tienen sus cosas que dices, bueno, a lo mejor no hice tanto fit cultural, ¿no? Ok, está bien y por eso como decidiste salir, pero no significa que la compañía tenga una cultura mala, simplemente es que tú no hiciste el fit cultural con esa compañía, ¿no? Bueno, en ese momento, no sé, yo estaba buscando, tenía unas prioridades distintas y pues no logré hacer match con mi line manager en eso, entonces mejor tomamos una decisión conjunta, ¿no? O cosas, o la compañía estaba buscando otro tipo de competencias en las que yo tenía algunas oportunidades y que hoy he estado desarrollando, etcétera. Pero creo que eso hoy no llega, no, es que mi jefe, es como, bueno, gracias. ¿No? Y eso en el menor de los casos. A mí me ha tocado gente que está en un proceso emocional del duelo, ¿no? Crítico,
Y cuando hago la pregunta, ¿por qué saliste? O sea, me ha tocado gente que llora, ¿no? O sea, porque todavía eso está tan fresco, ¿no? Y hay veces que sentimos que fue algo injusto, que puede pasar, claro, claro que nos pueden quitar un trabajo por algo totalmente injusto. Entonces, si tú traes esa injusticia y el entrevistador, ¿no? Tiene como el tino de preguntarte, ¿no? O sea, se viene ese proceso, ¿no? O temas incluso como personales, ¿no? Gente que está atravesando por un divorcio, gente que está atravesando por la muerte de algún familiar. O sea, es que todos esos subprocesos más o menos son subprocesos, esos procesos de vida tan importantes que definen, ¿no? Quién eres. Si tú te vas a una entrevista y algo así de fuerte está pasando en tu vida, eso seguramente puede salir en una entrevista. Entonces también hay que cuidar todos esos aspectos, ¿no? Para no llevarlos y que nublen justo el tipo de profesionista que eres, ¿no? Correcto. Oye, Karen, y cuéntanos un poquito más de qué es el Achievers Challenge. Bueno, pues la verdad es que es un reto que me acabo de inventar. Pero mira, viene de todas estas vivencias que estamos platicando, de cómo creo que nos pasa cuando nos quedamos sin trabajo. Es un proceso que vives en mucha soledad, con muchos miedos, con muchas angustias, como con muy baja productividad, ¿no? Porque los días ya no son como cuando tú tienes un trabajo. O sea, cuando tú tienes trabajo, tienes una estructura, te levantas a la misma hora, manejas, llegas, oficina, cafecito, primera junta, o sea, todo tu día está súper estructurado y no tienes que hacer tú la estructura. Cuando te quedas sin trabajo, no tienes estructura. Y lo que me he dado cuenta es que la gente no sabe cómo plantear una estrategia de búsqueda, o sea, no sabe por dónde empezar, de verdad, o sea, es como, dicen, ah, pues a LinkedIn y ahí me meto, ¿no? Y pues que mi CV lo mando ya, entonces comete muchísimos errores, pierde mucho tiempo porque no tiene una agenda productiva de trabajo, y eso lo lleva a muchísima frustración. Entonces, justo este Achiever Challenge, y desde el nombre viene el por qué lo inventé así, es porque creo que realmente eso somos, o sea, somos personas que nos gustan los retos y que hemos logrado muchas cosas. Entonces, quiero que las personas que estén ahí reconecten con saberse a sí mismos, que son personas que logran, ¿no? O sea, y que ahora lo que tienen frente a sí es esta posibilidad de lograr ¿qué? Un siguiente trabajo, ¿no? O sea, de eso se trata el reto. Se trata el reto de que las personas vuelvan a conectar con esa parte en donde son retados, en donde logran, porque justo eso, cuando te entrevistan, de eso te entrevistan. ¿Qué es lo que has logrado? Ah, pues logré esto, ¿no? Y lo que quiero es que vuelvan a reconectar, en lugar de que esto sea un proceso en solitario, que sea un proceso que lo hagas con un equipo de personas, ¿no? Que son parte del reto, pero además con dos profesionales. Para esta edición del reto invité a Miguel Abraham, que es también expertaza, ella vive en Miami, tiene mucha experiencia también en el mercado de Estados Unidos, que me parece que es súper valioso porque podemos abarcar como muchos más retos, ¿no? En términos profesionales. Entonces, para este reto, la invité a participar en el Achiever Challenge. Somos entre las dos, vamos dando un módulo cada una. Y la idea del reto es 30 días de acción masiva, es decir, a partir del 1 de julio, que es sábado, arrancamos, tenemos una sesión así como hoy en sábado, y entonces ahí damos a conocer el reto para todas las personas que se inscriban, y yo creo que la sinergia también que se crea en los grupos, el entre ellos, ¿no? O sea, como no dejarse caer, el saber que no están solos en esto, que nos tenemos que apoyar y que lo van a lograr, o sea, la gente va a tener trabajo, o sea, no pasa nada, ¿no? Ya tú te diste cuenta, ¿para qué me preocupaba tanto, no? O sea, las cosas pasan siempre y cuando tomes acción. Entonces, de eso se trata el reto, de tomar acción masiva, pero bien guiada. Entonces, lo que hacemos durante el reto es, durante este mes de julio, una vez a la semana nos conectamos para hablar de diferentes pilares que son muy importantes en la estrategia, ¿no? O sea, uno es en el primer pilar, pues hablar de esa estrategia, cómo le vas a hacer, cuál va a ser tu agenda, quién eres, partir, ¿no? Ese CV tiene que ser el resultado de todos tus logros profesionales y de tu entendimiento de tus fortalezas, ¿no? Entonces eso lo dejamos planteado en el CV, en quién eres, tenemos mucho material para lograrlo eso en la primera sesión. La segunda sesión ya tiene que ver más también incluso con temas de entrevista, hacemos un poquito de roleplay durante la conexión, hacemos también un poco más de marca personal en LinkedIn. Entonces, todo esto ocurre durante un mes de trabajo, conexiones de 1 hora a la semana, y vamos saltando entre Miguel y yo también para que tengan diferentes puntos de vista. Entonces, la idea de esto es que no lo vivan en soledad,
lo vivan en una comunidad en donde nos acompañemos a lograr eso que están buscando, que es tener trabajo. Increíble, la verdad es que qué increíble lo que haces y bueno, lo que hacen, porque definitivamente es un momento muy complicado que a veces uno no sabe ni por dónde iniciar, ni cómo, ni, oye, ¿con quién me acerco para tener un consejo? Oye, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, y la verdad es que me parece increíble que lo hagan, e incluso, ¿no? A lo mejor personas que hoy no estén buscando empleo, pero vale la pena saber para qué, o a lo mejor te sirve hasta internamente, ¿no? Digo, no lo sé. Sí, y gracias por decirlo, porque de hecho sí tengo participantes que sí tienen trabajo, ¿no? O sea, es personas que dicen, a ver, sí tengo trabajo, y fíjate que ese es como otro segmento súper importante, porque hay muchas personas que hoy ya no están contentas en su trabajo, y yo creo que a veces es más del 50% de las personas que dicen, oye, ya, o sea, aquí no voy a crecer, aquí ya no me gusta, porque no hay trabajo perfecto, como bien lo dices, ¿no? Y si decíamos al inicio de esta plática, ¿no? Que el éxito es justo tener la habilidad de escalarte. Entonces, cuando tú llegas a la conclusión de que ya no puedes escalarte, que ya no puedes ir al siguiente nivel, entonces ya no estás a gusto ahí. Entonces, sí, justo este reto es para las personas que no tienen trabajo, pero también para las personas que quieren cambiar de trabajo. Y ese es un reto que me ha tocado acompañar a clientes en ello, que son súper interesantes porque tienen un trabajo, ¿no? De todo el día y tienen que hacerse un espacio al final del día, al inicio del día, para hacer las cosas que hagan que se cambien de trabajo, ¿no? Entonces, sí, justo, Dulce, gracias por mencionarlo porque es para estos dos mundos, ¿no? Quien no tiene trabajo, pero quien también tiene trabajo y sabe que tiene que prepararse porque quisiera otro mejor. Decía un buen amigo mío, decía, el mejor momento para buscar trabajo es cuando tienes trabajo. No, Claro, no, porque 100%, ¿no? no puedes dar el lujo de decir esto así y esta no, ¿no? Que cuando no tienes está un poco más complicado. Sí, y te lo decía, nada más para complementarlo, es por el estado emocional, porque cuando tienes trabajo, tienes toda la seguridad, porque ambicionas, ¿no? O sea, ya viste tu siguiente nivel y obviamente en términos de compensación, pues siempre esperas más porque tienes un trabajo actual. Entonces, sí, claro, el mejor momento para conseguir trabajo, y de eso voy a hacer un video con lo que me acabas de decir, el mejor momento para conseguir trabajo es cuando tienes trabajo, porque es cuando, por supuesto, puedes conseguir algo mucho mejor. Correcto. Oye, Karen, si estuvieras en una conferencia mundial y estuvieran millones y millones de personas escuchándote, ¿qué les dirías? Si puedes hacerlo, hazlo. O sea, si puedes, o sea, si es algo que puedes hacer, que te lo imaginaste un día, como tu podcast, si es algo que tú te imaginaste, o sea, es algo que tú puedes imaginar y puedes hacerlo, estás en esta vida para hacerlo. Tienes que hacerlo. No te puedes morir y decir, híjole, yo pensé que podía hacer y nunca lo hice. Si puedes hacerlo, hazlo. Qué increíble, totalmente, totalmente, porque a veces decimos, no, yo quisiera, pero no hacemos nada por lograrlo, entonces, pues no va a llegar como de la nada, ¿no? Entonces, creo que sí, 100% es eso. Te agradezco muchísimo, muchísimo el espacio, de verdad que hemos aprendido muchísimo, yo en lo particular he aprendido muchísimo, y nos quedaría, para la gente que quiera saber un poquito más de ti, cómo te pueden contactar, dónde estás más activa. Pues mira, en realidad ando activa en LinkedIn. Mi perfil es Karedi Pérez Gómez. Ahí tengo todos los datos de mi reto, que te digo que invité a Miguel también, lo estamos promocionando, arrancamos el 1 de julio, entonces ya saben que si están buscando trabajo, porque no lo tienen o porque quieren uno mejor, ahí los podemos esperar, arrancamos el 1 de julio. También muy activa en tanto Facebook, TikTok e Instagram, como mi nombre, es que lo bueno es que mi nombre es como muy diferente y también mi apellido, entonces no hay otra Karedi Pérez Gómez, entonces búsquenme así. En todas las redes aparezco exactamente igual. También ahí, bueno, en todas mis redes está mi página web, en donde vienen mis servicios, ¿no? Que doy este servicio 1 a 1, en donde puedo hacer durante un 1 a 1 un coaching solo de entrevista. Entonces, hacemos un roleplay 1 hora, solo hacemos práctica de entrevista, o vemos tu currículum y corregimos currículum, o mi proceso, que digo es mi producto estrella porque es el que más me gusta, me encanta, me fascina, que es mi mentoría VIP, que es lo que hago de un proceso también de un mes, pero lo hago 1 a 1. Entonces, así contigo llevo todas las fases de mi programa y la verdad es que son procesos deliciosos porque además, pues,
llego a conocer mucho a la persona con la que estoy trabajando y nos involucramos muchísimo en qué es lo que está buscando y cómo apoyar, ¿no? Tanto si tiene trabajo o si no tiene trabajo. Entonces, esos son como mis productos, ahí en mi página vienen, como mucho en temas de coaching de carrera, mentoría, y próximamente también incluso coaching de negocios, ¿no? Estoy haciendo ahí una certificación bien interesante, pero eso ya después les digo, ya después te platico. Ya después que te volvamos a tener por acá, porque hay muchos otros temas que quiero tocar contigo, entonces pues seguramente habrá una fase 2. Entonces, agradecerte muchísimo que te hayas tomado el tiempo ahí. Una disculpa por los tropezones y todo, pero bueno, aquí estamos y no sé si quieras agregar algo más. No, nada, Dulce, de verdad, súper amena la plática. La verdad es que siempre cae bien el reflexionar y el tomarse un break, ¿no? Como para pensar estas cosas que me hiciste pensar también sobre las cosas que he hecho, lo que he logrado, lo que estoy pensando y justo y ahora cómo lo llevo al siguiente nivel, ¿no? Entonces, también me ayudas mucho porque pues se espejea, ¿no? Eres mi espejo ahorita para saber estas cosas. Qué rica conversación, te lo agradezco muchísimo. Y pues súper, ya me invitaste a la siguiente, entonces nos vemos en la siguiente. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Karedi. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y esperamos que, estoy segura que estos consejos van a servir a muchas personas que hoy están atravesando este momento tan duro dentro de pues sus carreras, pero todo pasa por algo y justamente es tomar acción y hacerlo. Ya saben también, si buscan el cómo empiezo, pues bueno, se tienen que inscribir al Achievers Challenge. Y bueno, vamos a dejar por ahí también como el linkcito. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día y una excelente semana. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de Exitosos y Alcanzables. Espero que hayan aprendido tanto como yo. Y si quieren que platicamos de algunos temas en específicos o que entreviste a una persona, envíame un correo a exitososyalcanzables@gmail.com. Si te gustó este capítulo, te invito a que nos califiques con 5 estrellas y que nos dejes una reseña o que bien lo compartas con esa persona a la que crees que le puede aportar muchísimo valor. Si quieres tener una sesión conmigo, te invito a que me compartas un correo a exitososyalcanzables@gmail.com y podemos platicar sobre diferentes temas. Así que no olviden que si están dispuestos a aprender, muy pronto estarán mucho más allá de donde están ahora. Que tengan un excelente día.